Esta historia empieza con la aparición de monstruos en el mundo entero y a causa de eso la humanidad se encuentra al borde de la extinción y cuando toda la humanidad se encontraba sin esperanza de vida aparecieron 12 humanos quienes fueron elegidos por los dioses. Y cada uno de ellos posee poderes especiales que los dioses les otorgaron, además fueron nombrados los 12 santos. Y poco después apareció un hombre llamado Legeón quien también tiene poderes especiales pero su poder no proviene de los dioses, entonces la gente lo llamó el 13º despertado, además es más fuerte que los 12 santos. Y un día Legeón y los 12 santos deciden entrar a la Torre del Diablo para atrapar a Ojos Rojos, quien es el jefe de los monstruos. Pero de esa torre solo salen los 12 santos, por lo tanto los periodistas les preguntan por qué Legeón no salió con ellos y el líder de los santos les dice que Legeón escogió la muerte por sí mismo para salvar a la humanidad, pero eso es mentira ya que Legeón fue traicionado por ellos. Y cuando había derrotado al jefe de los monstruos fue apuñalado por detrás por un santo, además le cortan el brazo izquierdo, entonces Legeón se encuentra al borde de la muerte. Y seguidamente se aparecen más monstruos y Legeón, para vengarse de quienes lo traicionaron, no piensa morir, por lo tanto agarra su arma y empieza a pelear, y días antes de entrar a la Torre del Diablo, Legeón se encuentra comiendo con su amigo Hugo Otus, quien es el santo de Sagitario, y le dice que no entre a la Torre del Diablo ya que puede morir, pero Legeón no le hace caso y le cuenta que ha matado a más monstruos que los 12 santos juntos, por lo tanto se siente muy confiado. Y al día siguiente se encuentran en la Torre del Diablo rodeados de monstruos al borde de la muerte, pero Legeón logra exterminar con todos los monstruos sin ninguna dificultad, por lo tanto todos los santos se encuentran asombrados. Y Hugo Otus le agradece por haberle salvado la vida, pero Legeón le dice que no será gratis y le pide que le compre pollo frito de por vida, pero Hugo Otus se niega ya que es perjudicial para su salud. Seguidamente una santa le pregunta a su líder si logran derrotar a Ojos Rojos qué recompensa obtendrán, y su líder le dice que le pedirán $100 millones a la humanidad, pero Legeón se niega ya que a causa de la catástrofe varios países están en la ruina. Por lo tanto les pide que sean considerados, entonces el líder de los santos se enoja y le dice que no se meta en sus asuntos, entonces Legeón piensa que los 12 santos solo trabajan por su beneficio y no por la humanidad. Además el líder de los santos empieza a idear un plan para deshacerse de Legeón, ya que si Legeón muere obtendrán más dinero para ellos, y al final de la torre se encuentran con Ojos Rojos quien causa una gran explosión. Por lo tanto los santos quedan muy heridos, además se encuentran al borde de la muerte, pero Legeón logra salvarlos y los santos, al sentir el tremendo poder del monstruo, empiezan a huir dejando a Legeón como carnada. Entonces Legeón les dice que son unos santos sin dignidad y de inmediato empieza a luchar con el monstruo, y cuando logra derrotarlo los santos lo apuñalan por la espalda y lo arrojan a una trampa lleno de monstruos en donde pelea durante 20 años sin cesar. Y después de ese tiempo logra acabar con varios de los monstruos y solo le queda uno quien empieza a rogarle que no lo mate, pero Legeón lo ejecuta sin piedad. Y seguidamente la Torre del Diablo empieza a derrumbarse y los escombros caen encima de Legeón, por lo tanto queda enterrado. Mientras tanto en la ciudad dos estudiantes se encuentran escapando de varios lobos, pero uno de los lobos se lanza sobre ellos y logra capturarlos. Entonces los estudiantes se encuentran al borde de la muerte y en la Torre del Diablo ocurre una gran explosión y los estudiantes ven salir a un hombre quien muy enojado dice que matará a todos los santos por haberles traicionado. Y al instante extermina a todos los lobos, por lo tanto los estudiantes se encuentran muy asombrados y se preguntan quién es, y Legeón al verlos empieza a atacarlos, pero los estudiantes logran calmarlo. Y de inmediato Legeón les pregunta en dónde está ubicado la organización de los santos, pero los estudiantes no le dicen nada y seguidamente se aparece el jefe de los lobos quien causa una gran explosión y acaba con una gran parte de la ciudad. Pero Legeón logra salir ileso, además salva a los estudiantes y de inmediato empieza a atacar al lobo y lo extermina de un solo golpe, por lo tanto los estudiantes se encuentran impactados y seguidamente Legeón les pide comida. Entonces los estudiantes lo llevan a un restaurante en donde Legeón se come varios platos y la cuenta sale $1 millón de wons, por lo tanto los estudiantes se encuentran impactados y al rato el estudiante llamado Jimin le pregunta qué es lo que hacía cerca de la Torre del Diablo. Y Legeón le confiesa que estaba dentro de la torre, además siente que Jimin tiene un poder mágico, por lo tanto le pregunta cómo obtuvo sus poderes y Jimin le cuenta que es un templario que logró despertar sus poderes a través de la bendición de un dios. Y Legeón mientras come ve su rostro a través de la cuchara y nota que su rostro está cambiado, por lo tanto se encuentra muy asombrado y de inmediato va al baño a verse en un espejo y al ver que su rostro está recuperado no entiende cómo sus cicatrices desaparecieron. Además recién se da cuenta que su brazo izquierdo también está recuperado y al instante se percata que en la palma de su mano hay un patrón en forma de serpiente y dicha serpiente empieza a salir de su mano. Y seguidamente un extraño sistema le informa que todos los logros obtenidos en la Torre del Diablo se están convirtiendo en experiencia, además le informa que ha creado una nueva habilidad divina con el que es capaz de utilizar la fuerza de Ofiuco, quien es una serpiente muy poderosa. Y Legeón se encuentra completamente asustado sin saber lo que está pasando y Jimin al verlo muy alterado le pregunta si se encuentra bien, pero Legeón no le dice nada y de inmediato les pregunta si vieron una serpiente y Jimin le dice que no, entonces no entiende lo que acaba de suceder.
Pero antes de seguir, si quieres la siguiente parte de este resumen, la meta que tenemos que llegar es de 4000 likes y 400 comentarios. Y al instante abre su ventana de estado y se da cuenta que se ha convertido en el dueño de la constelación Ofiuco. Además ve que adquirió muchas habilidades nuevas y una de ellas es la super regeneración. Entonces Lee Jeon se da cuenta que su cuerpo se recuperó gracias a su nueva habilidad. Además siente que su poder ha aumentado mucho, por lo tanto piensa que matar a todos los santos no será complicado. Y por el otro lado de la ciudad, los periodistas se encuentran investigando la causa del derrumbe de la Torre del Diablo, pero no encuentran nada y a unos pasos de la torre encuentran los cadáveres de los lobos. Entonces todos quedan asombrados y se preguntan quién en el mundo podría matar a los lobos y derribar a la Torre del Diablo, y uno de los periodistas dice que el único capaz de realizar esa hazaña es Lee Jeon. Entonces concluyen que Lee Jeon salió de la torre después de 20 años. Y por el otro lado de la ciudad, el líder de los santos, Yang Wei, quien es el dueño de la constelación de Aries, está dando una conferencia y un periodista le pregunta si existe la posibilidad de que Lee Jeon esté con vida, pero Yang Wei no les dice nada y se marcha. Y más tarde se encuentra en su carro muy furioso preguntándose cómo es posible que Lee Jeon esté con vida, ya que cuando lo abandonaron se encontraba al borde de la muerte, y para tranquilizarse piensa que en el estado que se encontraba no pudo sobrevivir. Y por el otro lado de la ciudad, Lee Jeon se encuentra con Jimin, quien le presta su celular para hacer una llamada. Mientras tanto, Hugo Otus se encuentra en Inglaterra para realizar varios negocios y de camino a la reunión recibe varias llamadas, pero al ver que es un número desconocido decide no contestar, ya que piensa que son periodistas para preguntarle sobre Lee Jeon. Y seguidamente empieza a recordar el día que entraron a la Torre del Diablo, en donde Hugo Otus se quedó afuera de la torre para exterminar a los monstruos que querían entrar a la torre para ayudar a su jefe, y al terminar con todos los monstruos quedó muy herido, por lo tanto no entró. Pero Hugo Otus no lo acepta, por lo tanto le pide a Sang-Lui Molek, quien es el ser divino de cáncer, que organice una búsqueda, pero Sang-Lui Molek se niega y le explica que es imposible que Lee Jeon esté con vida. Además le dice que si quiere ir a buscarlo que lo haga, pero los santos no están dispuestos a ayudarlo. Entonces Hugo Otus, al estar solo, no puede hacer nada y después recibe una llamada del primer ministro, quien le pide que busque a Lee Jeon, pero Hugo Otus se niega y le dice que es imposible que Lee Jeon esté con vida, ya que han pasado 20 años, y de inmediato el primer ministro le informa que la línea de llamadas de Lee Jeon fue activada, por lo tanto Hugo Otus se encuentra muy impactado. Entonces piensa que las llamadas que está recibiendo son de Lee Jeon y de inmediato coge su celular y ve que hay un mensaje de voz y el mensaje dice: te encontraré y te mataré. Por lo tanto Hugo Otus se encuentra muy impactado y de inmediato va de regreso a su país para buscarlo. Mientras tanto Lee Jeon se encuentra en un restaurante maldiciendo a Hugo Otus por haber ignorado sus llamadas, y después empieza a leer noticias sobre él y ve que en los comentarios las personas lo menosprecian diciendo que los 12 santos son mejores que él. Por lo tanto Lee Jeon se encuentra muy furioso y seguidamente aparece un mensaje en donde dice que Lee Jeon heredó todas sus propiedades y reliquias divinas a los 12 santos para ayudar a la salvación de la humanidad. Y Lee Jeon se encuentra muy enojado, ya que dejó todas sus propiedades y posesiones a orfanatos y fundaciones de becas. Entonces jura matar a los 12 santos y recuperar todas sus propiedades, y luego de un rato su sistema le informa que está siendo observado por alguien. Por lo tanto sale del restaurante y se encuentra con un dios doméstico, quien es el subordinado de Aries, y de inmediato empieza a liberar su poder para exterminarlo, pero es interrumpido por una pareja quienes empiezan a hablar mal de él. Y Jimin, al ver el sello de la pareja, dice que ellos pertenecen al grupo Géminis, por lo tanto le dice a Lee Jeon que entre al restaurante antes de que lo maten, pero Lee Jeon se niega y se queda parado frente a ellos. Entonces el hombre le pregunta por qué está enojado, pero Lee Jeon no le dice nada, por lo tanto el hombre se dispone a ejecutarlo, pero su mujer lo detiene y se marchan, pero mientras se van le dicen que es un perdedor y Lee Jeon, muy enojado, les grita que son unas cucarachas. Entonces el hombre, muy enojado, va a confrontarlo, pero Lee Jeon lo noquea con un solo dedo. Entonces todos se encuentran impactados y la mujer, al ver que Lee Jeon está distraído, lo ataca por detrás, pero Lee Jeon detiene su ataque, además la noquea con un solo dedo. Y Jimin no puede creer que Lee Jeon haya derrotado a los discípulos de Géminis con un solo dedo, y seguidamente Lee Jeon va donde los discípulos de Géminis y les quita sus collares, ya que dichos collares son un artefacto divino, y no entiende cómo unos simples discípulos lo tienen, ya que los artefactos divinos solo pueden ser utilizados por los santos. Y Jimin le cuenta que hace varios años los santos decidieron reclutar personas para formar un cuadro divino, ya que solo los 12 santos eran incapaces de proteger a toda la humanidad. Entonces las personas que logran despertar sus poderes gracias a los santos son llamados discípulos y son clasificados de acuerdo a sus poderes, y el más fuerte se convierte en el capitán del cuadro divino. Además le cuenta que el poder de los dioses divinos provienen de la fe de sus discípulos, por lo que tienen que hacer concursos para conseguir discípulos, y los discípulos seleccionados reciben regalos de los dioses divinos. Y luego de un rato se aparece el dios doméstico y le ordena a Lee Jeon que mate a los 2 miembros de Géminis, pero Lee Jeon se niega y Jimin le dice que haga lo que el dios doméstico le ordena, ya que los dioses domésticos son la sombra de los dioses divinos, y oponerse a ellos es lo mismo que oponerse a los dioses divinos. Pero Lee Jeon no le hace caso y empieza a liberar sus poderes y causa una gran explosión. Entonces
Entonces el dios doméstico, al sentir su gran poder, empieza a huir, por lo tanto Jimin se encuentra muy sorprendido ya que es la primera vez que ve a un dios doméstico huir. Además piensa que Lee Jeon definitivamente es alguien especial y más tarde se encuentran en la casa de Jimin y Lee Jeon empieza a cortarse el cabello y se convierte en un hombre muy apuesto, por lo tanto Jimin queda asombrado por su belleza. Y poco después una calamidad invade la casa de Jimin, pero Lee Jeon extermina con varias calamidades en unos instantes, sin embargo no dejan de aparecer, entonces piensa que algo los atrae, por lo tanto empieza a buscar la causa. Y se encuentra con artefactos malignos quienes atraen a las calamidades, por lo tanto empieza a romperlos y Jimin se encuentra muy asustado ya que esos objetos no le pertenecen. Y poco después llega un chico llamado Sung-jae, quien al ver que sus artefactos malignos están rotos empieza a liberar sus poderes y se dispone a exterminar a Lee Jeon. Mientras tanto, en el cuadro divino de Aries, en la residencia de Yang Wei, uno de sus subordinados le informa que un dios doméstico desapareció, por lo tanto Yang Wei se encuentra muy asombrado ya que hasta la fecha ninguno de los despertados se atrevía a enfrentarse a un dios doméstico. Por lo tanto le ordena que encuentre al responsable a como dé lugar. Además su subordinado también le informa que Hugo Otus se dirige a Corea, entonces Yang Wei piensa que por los rumores de que Lee Jeon está vivo fue a investigar ya que Hugo Otus y Lee Jeon eran como hermanos. Y al rato Yang Wei le pregunta qué pista tienen sobre el hombre que causó la desaparición del dios doméstico y su subordinado le dice que según testigos es un hombre guapo y de inmediato Yang Wei piensa que no es Lee Jeon ya que Lee Jeon tenía toda la cara llena de cicatrices. Pero para sacarse la duda decide ir a Corea para investigar por sí mismo y en el hospital de Géminis el hombre que fue golpeado por Lee Jeon se encuentra al borde de la muerte, por lo tanto su abuelo se encuentra muy enojado y le ordena a uno de sus subordinados llamado Permafrost que encuentre al responsable y que lo mate. Y por el otro lado Sung-jae muy enojado le pregunta a Lee Jeon por qué destruyó sus artefactos y Lee Jeon le dice que esos artefactos eran falsos por lo que atraía a las calamidades, pero Lee Jeon piensa que todo es una mentira por lo que libera todo su poder y se dispone a ejecutarlo, pero Lee Jeon se pone detrás de Sung-jae en cuestión de segundos y lo noquea con un solo dedo. Entonces Jimin muy asustado va a ver si su amigo sigue con vida y después Lee Jeon entra a la habitación de Sung-jae y se da cuenta que es un gran admirador suyo, pero se siente incómodo al ver muchas figuras sobre él, por lo tanto empieza a destruir algunas. Además les confiesa que él es Lee Jeon. Entonces Sung-jae se encuentra completamente asombrado y por el otro lado de la ciudad Hugo Otus se encuentra observando las noticias en donde dice que 2 discípulos de Géminis fueron humillados por un individuo sospechoso. Además menciona que el sospechoso robó todas las pertenencias de las víctimas, por lo tanto Hugo Otus piensa que definitivamente es Lee Jeon y al rato se aparece su empleada quien le pregunta si necesita algo y de inmediato se da cuenta que su empleada está poseída por Yang Wei, por lo tanto le pregunta qué es lo que quiere y la empleada le pide que le diga lo que sabe de Lee Jeon, pero Hugo Otus se niega y lidera la mente de su empleada. Y al otro día Jimin y Sung-jae se encuentran en el supermercado haciendo compras y Jimin le pregunta a Sung-jae si es verdad que Lee Jeon es el héroe que salvará a la humanidad y Sung-jae un poco enojado le dice que un matón como él nunca podrá salvar a la humanidad. Seguidamente se aparece un discípulo de Scorpio y empieza a robar todos los productos del supermercado, pero se aparece Lee Jeon y lo detiene con un puñetazo en el estómago. Y al instante se aparece un policía quien se encuentra sorprendido al ver que Lee Jeon atrapó a un discípulo de Scorpio con mucha facilidad, ya que los discípulos de Scorpio son difíciles de atrapar porque poseen una gran velocidad. Y seguidamente la tierra empieza a temblar y el ladrón al ver que Lee Jeon está distraído empieza a huir y al salir del supermercado se encuentra con la reina araña, por lo tanto queda impactado pero piensa que por su gran velocidad no lo podrá atrapar. Entonces empieza a huir pero la reina araña lo atrapa sin ningún problema y se lo devora, por lo tanto todas las personas quedan impactados y empiezan a correr por sus vidas, pero la reina araña libera a sus crías quienes se devoran a la mayoría de las personas. Y un niño se encuentra llorando en medio del desastre, por lo tanto una araña se lanza a devorarlo, pero Lee Jeon mata a la araña de un puñetazo y lo salva. Además le pregunta si se encuentra bien, pero el niño piensa que Lee Jeon lo quiere matar, por lo tanto sale corriendo. Y seguidamente Lee Jeon empieza a liberar la fuerza de Ofiuco y se dispone a ejecutar a todas las arañas. Mientras tanto Yang Wei se encuentra en su carro y su chofer le informa que un supermercado está siendo atacado por la reina araña. Por lo tanto se encuentra impactado ya que hace varios días con la ayuda de sus discípulos lograron sellar a la reina araña y no entiende cómo logró escapar. Y al estar solo piensa que será imposible derrotarla, por lo tanto le ordena a su chofer que declare el supermercado como una zona roja para que bombardeen todo el supermercado, pero el chofer le dice que hay personas con vida, pero a Yang Wei no le importa eso. Mientras tanto en el supermercado el policía se encuentra luchando con las arañas, pero sus ataques no le hacen ningún daño, por lo que se encuentra al borde de la muerte, pero Lee Jeon lo salva. Además extermina a la mayoría de las arañas con mucha facilidad. Por lo tanto todos quedan muy sorprendidos y al instante su sistema le informa que ha logrado controlar la calamidad, por lo que su experiencia en el zodiaco ha aumentado. Además adquiere nuevas habilidades con los que puede producir artefactos divinos, entonces Lee Jeon se siente invencible. Y seguidamente el policía le pregunta a Lee Jeon si fue él quien atacó a los 2 discípulos de Géminis y Lee Jeon, para que no divulgue la información,
empieza a darle una paliza, además le pregunta cómo se ha enterado. Entonces el policía le dice que la ropa que está puesta pertenece al grupo Géminis, por lo tanto Lee Jeon queda como un completo tonto y luego de un rato la reina araña se aparece frente a ellos y de inmediato Lee Jeon se va a enfrentarla y con un gran golpe logra detenerla. Entonces todas las personas se encuentran muy sorprendidas por su gran fuerza y seguidamente el capitán del cuadro divino de Géminis llamado Choi Sung-hyuk empieza a comunicarse con el policía y Sung-jae telepáticamente y les ordena que salgan del supermercado inmediatamente ya que lo van a bombardear. Además les informa que el supermercado ya está sellado por los discípulos de Géminis, por lo tanto le dice al policía que utilice la habilidad de teletransportación que le enseñó. Entonces el policía le dice a Sung-jae que tome su mano para teletransportarse, pero Sung-jae se niega a irse ya que no está dispuesto a abandonar a las personas que aún siguen con vida. Y seguidamente el policía empieza a liberar todo su poder para exterminar con todas las personas y Sung-jae, muy enojado, también libera todo su poder para ejecutar al policía, pero el policía se empieza a burlar de él por su nivel de poder bajo. Y luego de un rato se aparece una araña por detrás y golpea al policía y lo deja muy herido. Además se aparece Lee Jeon, quien les ordena que se salgan del supermercado, pero Sung-jae le cuenta que eso es imposible ya que los discípulos de Géminis tienen sellado el supermercado. Entonces le dice que la única forma de salir todos es derrotando a todas las arañas y rompiendo el sello de bloqueo, y el policía, muy enojado, decide abandonar a Sung-jae, por lo tanto se dispone a teletransportarse, pero justo en ese momento es capturado por una araña quien se lo devora. Y seguidamente Lee Jeon ordena a sus dos amigos que se encarguen de las personas heridas y él empieza a luchar con la reina araña. Mientras tanto en la calle Yang Wei acaba de llegar y les ordena que acaben con todo el supermercado, pero los discípulos de Géminis empiezan a perder el control del sello y una gran explosión ocurre dentro del supermercado y rompe el sello. Además sale la serpiente de Lee Jeon y todos se encuentran muy impactados. Seguidamente los sobrevivientes empiezan a salir y les dicen a los discípulos que una persona exterminó con todas las arañas y Yang Wei al escuchar eso queda muy asombrado, por lo tanto entra al supermercado en busca de la persona. Pero dentro del supermercado solo encuentra los cadáveres de las arañas, sin embargo siente la presencia de alguien muy poderoso afuera. Por lo tanto se va a ver de quién se trata y ve que es Hugo Otus, entonces piensa que esa serpiente le pertenecía a Hugo Otus, pero no entiende desde cuándo se volvió tan fuerte. Y al instante se aparece Lee Jeon por detrás y le dice que vino a matarlo. Mientras tanto en la calle Hugo le pregunta a su hijo Sung-jae quién mató a la reina araña, pero él no le dice nada ya que no tienen una buena relación. Y seguidamente empieza a hablar con su amigo Jimin, quien le pregunta si Lee Jeon se encontraba bien, y Hugo Otus al escuchar el nombre de Lee Jeon se altera y le pregunta en dónde está y cómo le conoce. Y Jimin le cuenta que está dentro del supermercado, además le dice que él fue quien derrotó a todas las arañas. Seguidamente ocurre una gran explosión dentro del supermercado y Yang Wei, al ver que el hombre no tiene ninguna cicatriz, piensa que no es Lee Jeon, por lo tanto le pregunta quién eres y nuestro prota le cuenta que es Lee Jeon. Pero Yang Wei no le cree y muy enojado le dice que lo matar sin piedad por hacerse pasar por Lee Jeon, y nuestro prota le demuestra a golpes que él es el verdadero Lee Jeon, pero Yang Wei sigue sin reconocerlo y le dice que esos golpes solo fueron de suerte. Además empieza a liberar todos sus poderes y de inmediato captura a Lee Jeon y al tenerlo sometido le lanza el arma del dios divino y causa una gran explosión, y al no ver el cuerpo de Lee Jeon piensa que le hizo polvo. Además dice que solo era un fanfarrón que se hizo pasar por Lee Jeon, pero luego de algunos segundos Lee Jeon empieza a liberar sus poderes y rompe todas las espadas de Yang Wei, además le da un gran golpe en la cara. Y Yang Wei, al encontrarse al borde de la muerte, no entiende cómo es posible que Lee Jeon esté con vida después de 20 años en la Torre del Diablo, y Lee Jeon, al tenerlo sometido, le dice que le hará sentir el mismo dolor que sintió él cuando estaba dentro de la torre. Y seguidamente el sistema le informa que adquirió nuevas habilidades y el dios Aries se encuentra asombrado preguntándose cómo es posible que Lee Jeon esté vivo después de recibir su ataque más poderoso. Además el dios Aries decide abandonar a Yang Wei, por lo tanto Lee Jeon empieza a darle una paliza. Y después de un rato se aparece Hugo Otus acompañado de sus guardaespaldas y encuentran el cuerpo de Yang Wei encerrado en una gran fuente de poder, por lo que los guardaespaldas se encuentran impactados ya que nadie había podido derrotar a Yang Wei hace muchos años. Y Hugo Otus de inmediato piensa que esta masacre pertenece a Lee Jeon, además empieza a liberar todo su poder con el que logra romper la fuente de poder y rescatar a Yang Wei. Mientras tanto Lee Jeon se encuentra en el museo de Yang Wei en busca de sus artefactos divinos que fueron robados por los 12 santos, y al encontrar su artefacto divino más valioso se pone muy feliz, por lo tanto rompe el cristal y lo toma, pero de inmediato empieza a sonar las alarmas y los guardias van a capturarlo, y en cuestión de segundos Lee Jeon se encuentra rodeado por cientos de guardias quienes le ordenan que deje el objeto divino en su lugar y que se rinda pacíficamente, pero Lee Jeon se niega y les empieza a dar una paliza. Seguidamente activa su artefacto divino y aparece una criatura muy extraña llamado Lime, quien tiene la habilidad de crear cualquier artefacto divino. Mientras tanto Hugo Otus se encuentra en los exteriores del museo y al ver el desastre piensa que Lee Jeon está
adentro, por lo tanto va a buscarlo y al ver a un chico herido piensa que es Lee Jeon, por lo tanto corre a abrazarlo y le dice que lo extrañó mucho. Y Lee Jeon, al estar al lado de ellos, se enoja con Hugo y le empieza a dar una paliza diciéndole cómo es posible que no recuerde la cara de su amigo. Y de inmediato se aparece el dios Sagitario y le ordena a Hugo Otus que compruebe si es realmente Lee Jeon. Además se dispone a atacarlo, pero Hugo Otus logra detenerlo y Lee Jeon, al ver que el dios Sagitario se está burlando de él, se prepara para enfrentarlo, pero Hugo Otus logra calmarlo. Y seguidamente se aparecen los guardias del museo y Hugo Otus le pregunta por qué lo están persiguiendo y Lee Jeon le confiesa que robó varios artefactos divinos del museo. Entonces Hugo Otus queda impactado y le pide que los devuelva antes de que lo maten, pero Lee Jeon se niega. Y el líder de los guardias nota que Lee Jeon no es alguien normal, por lo tanto llama al dios doméstico de Aries llamado Pichu, y Hugo Otus, al sentir el gran poder de la bestia, le pide a Lee Jeon que deje todo lo que robó y que huya. Pero Lee Jeon se niega y le cuenta que tiene un plan para exterminar con la bestia, y de inmediato le pide a Lime que cree una daga, y al tener la daga empieza a forjarlo con su maná. Y al final obtiene una gran espada de la serpiente Ofiuco con el que empieza a atacar al dios doméstico, y Hugo Otus se encuentra sorprendido por el enorme poder de Lee Jeon. Mientras tanto, en la pelea la bestia pisa a Lee Jeon y Hugo Otus, muy asustado, piensa que Lee Jeon se murió. Pero Lee Jeon, muy enojado, levanta el pie de la bestia con una sola mano, además le corta la pierna y la bestia empieza a retorcerse del dolor, pero su herida empieza a regenerarse de inmediato. Además, muy enojado, comienza a atacarlo. Pero Lee Jeon detiene todos sus golpes, además causa una gran explosión con el que logra derrotarlo. También destruye todo el museo, por lo tanto todos los guardias se encuentran impactados por su enorme poder. Y seguidamente su sistema le informa que por haber derrotado al dios doméstico adquirió puntos de experiencia, por lo tanto puede domesticar a Pichu para que sea su dios doméstico, pero no entiende cómo es posible eso, ya que a los dioses domésticos solo los pueden controlar los dioses divinos. Pero al final decide domesticarlo y se lo lleva, y más tarde se encuentran en la casa de Hugo Otus y Lee Jeon le dice que es un traidor por no haberle ido a rescatar en la Torre del Diablo. Y Hugo le dice que los demás santos no se lo permitieron y seguidamente le pregunta por qué no salió con los santos de la torre. Entonces Lee Jeon le cuenta que cuando estaba luchando con las calamidades alguien lo apuñaló por detrás y los santos lo arrojaron a un lugar en donde estaba plagado de numerosas calamidades. Además le cuenta que el verdadero problema no era las bestias sino el administrador de la torre, ya que tenía la habilidad de revivir a las bestias que ya había matado. Pero luego de varios años de lucha descubrió su debilidad y pudo derrotarlo. Además le confiesa que cuando había derrotado a todas las bestias la torre cayó encima de él y no entiende cómo logró sobrevivir. Y también le cuenta que no sabe cómo adquirió los poderes de la serpiente Ofiuco, y por último le dice que masacrará a la persona que lo apuñaló por detrás, y luego de un rato empieza a crear un caballo divino y su habilidad es absorber los poderes del enemigo en un 10% cada hora. Y Hugo Otus al ver eso queda asombrado, ya que Lee Jeon se ha vuelto alguien muy fuerte, y seguidamente le pregunta cómo piensa acabar con todos los santos, y Lee Jeon saca un artefacto divino que robó en el museo de Yangwei con el que pretende llamar la atención de los santos, ya que dicho artefacto divino es una caja fuerte de vellocino de oro, y Hugo Otus al ver la caja queda impactado, pero le cuenta que dicha caja no puede ser abierto por cualquier persona y le dice que esa caja solo puede ser abierto por el santo de Aries. Entonces empieza a idear otro plan, y por el otro lado de la ciudad, en la Casa Azul de Corea, se encuentran varios soldados discutiendo sobre Lee Jeon y de quién mató a la reina araña. Y el capitán del cuadro divino Géminis llamado Choi Sung-hyuk dice que uno de sus subordinados fue quien mató a la reina araña. Pero el capitán del cuadro divino de Leo llamado Oliver se burla de Choi Sung-hyuk diciéndole que sus discípulos no son lo suficientemente fuertes para matar a la reina araña. Entonces Choi Sung-hyuk, muy enojado, se prepara para enfrentarse a Oliver. Pero justo en ese momento se aparece un guardia y les informa que Lee Jeon mandó a los medios de comunicación una advertencia de muerte a todos los santos, y por el otro lado de la ciudad Hugo Otus le pide que no cause más problemas. Pero Lee Jeon no le hace caso, ya que está dispuesto a acabar con todos los santos. Además le da la daga con el que lo apuñalaron por la espalda, diciéndole que no descansará hasta encontrar al culpable. Y seguidamente se dirige a la tienda de artefactos divinos para buscar pistas sobre el dueño de la daga, ya que Yang Wei le contó que el dueño de la tienda tenía dagas similares. Y mientras tanto, en el museo de Yang Wei, varios discípulos están buscando artefactos divinos entre los escombros, pero al no encontrar nada le informan a la santa del acuario llamada Sophie Mardi que todas las riquezas de Yang Wei fueron robados. Entonces la santa del acuario les ordena que se vayan a la tienda de los artefactos divinos para ver si ahí encuentran los artefactos robados, ya que es el único lugar en donde los venden. Mientras tanto, Lee Jeon se encuentra acompañado de Sung Jae, quien lo lleva a la tienda de los artefactos divinos, y Lee Jeon, como agradecimiento por haberle acompañado, le regala una daga forjada por él. Y al rato llega la santa del acuario, pero los guardias no la dejan entrar diciéndole que el tasador está con un cliente, y la santa se enoja, pero al tener que hacer negocios con el tasador decide esperarlo. Mientras tanto, Lee Jeon se encuentra vendiendo uno de los artefactos divinos, y el tasador al ver el artefacto se encuentra impactado, ya que se trata de un artefacto divino de rango S. Entonces le pregunta en dónde lo consiguió, y Lee Jeon le dice que lo forjó él, y el tasador al escuchar eso le dice
que eso es imposible ya que la única persona que es capaz de forjar artefactos divinos de rango S es Lee Jeon. Y nuestro prota al escuchar eso le pregunta cómo sabe eso y el tasador le dice que es un discípulo del fallecido Lee Jeon. Entonces nuestro prota piensa que el tasador está haciendo dinero con su nombre, además no recuerda haber tenido un discípulo. Por lo tanto, muy enojado se dispone a darle una paliza y al instante el tasador saca una libreta y le dice que Lee Jeon le dio esa libreta como reconocimiento por haberse convertido en su estudiante. Además le cuenta que en esa libreta hay apuntes de cómo Lee Jeon perfeccionó sus poderes. Y Lee Jeon al ver la libreta se alegra ya que lo había perdido en un hotel en China. Además recuerda que el tasador fue quien lo atendió, entonces piensa que encontró el libro y se lo quedó. Y seguidamente el tasador, al sentir que Lee Jeon es alguien especial, decide regalarle la libreta para que perfeccione las técnicas de Lee Jeon sin saber que está hablando con el verdadero Lee Jeon, y nuestro prota, para no hacer un escándalo, decide ocultar su identidad. Por lo tanto le agradece por el regalo y la libreta. Al hacer contacto con Lee Jeon empieza a evolucionar y se convierte en un artefacto divino. Por lo tanto el tasador se encuentra muy impactado y le dice que posee habilidades que nunca antes había visto. Y seguidamente entra un guardia quien le informa que la santa del acuario lo está esperando afuera para hacer negocios, pero al tasador no le importa y la santa, al notar que el tasador la está ignorando, decide entrar sin permiso. Y al estar dentro ve que el tasador está acompañado de un hombre muy guapo, por lo tanto se pone muy nerviosa. Sin embargo se acerca para entablar una conversación, pero mientras más se acerca siente el gran poder de Lee Jeon y muy asustada sale corriendo de la tienda. Y seguidamente Lee Jeon le pregunta al tasador quién es la chica que acaba de salir corriendo y el tasador le cuenta que ella es la santa del acuario. Además le dice que no se deje llevar por su belleza ya que en realidad es una persona despiadada. Mientras tanto la santa se encuentra en un callejón muy asustada sin saber por qué aquel hombre que estaba con el tasador tenía sed de venganza con ella. Y de inmediato la santa ordena a su discípulo que regrese a la tienda y que mate al hombre que estaba con el tasador. Además le dice que le prestará sus artefactos divinos y el poder del dios acuario para que no tenga problemas en exterminarlo. Pero su discípulo se niega a recibir sus poderes ya que está prohibido que un simple humano utilice los poderes de un dios. Además el discípulo de la santa sabe que si se enteran los demás santos podrían ejecutarlo, pero a la santa no le importa la vida de su discípulo, por lo tanto lo obliga a utilizar sus poderes. Mientras tanto Lee Jeon sigue en la tienda y de inmediato siente un gran poder desbordando por toda la ciudad, y seguidamente se aparece el discípulo de la santa quien logra capturar a Lee Jeon con una daga y le dice que vino a nombre de la santa del acuario para ejecutarlo, pero Lee Jeon logra liberarse rápidamente. Además rompe la daga sin ninguna dificultad, por lo tanto el tasador y el discípulo de la santa se encuentran impactados ya que la daga era un artefacto divino indestructible y Lee Jeon lo destruyó como si fuera un simple papel, y el discípulo de la santa rápidamente empieza a atacarle con el maná de la alta pureza. Además invoca dragones de agua, pero Lee Jeon logra destruir todos sus golpes y causa una gran explosión. Además adquiere nuevas habilidades, y el discípulo de la santa se encuentra muy asombrado y al notar que no podrá competir con Lee Jeon decide huir, y seguidamente se aparece Sunje y le informa a Lee Jeon que los discípulos de la santa acuario están empezando a matar a las personas sin piedad, pero al ver que hay varios dragones de agua muertos piensa que Lee Jeon ya se encargó de todo. Entonces Sunje le dice que tienen que irse antes de que lleguen más discípulos de la santa. Por lo tanto se disponen a marcharse, pero son detenidos por el tasador quien le pregunta a Lee Jeon de dónde viene y cómo logró convertirse en alguien muy fuerte, y nuestro prota le confiesa que él es Lee Jeon. Entonces el tasador se encuentra muy asombrado y se inclina ante él. Además le dice que puede tomar cualquier objeto divino que desee, pero Lee Jeon, al estar apurado, le dice que otro día vendrá a buscarlo ya que tiene muchas cosas que preguntarle. Y más tarde se encuentra comiendo helado y al rato se aparece el capitán del cuadro divino de Géminis, Choi Sung-hyuk, y le pide a Lee Jeon que se una a su cuadro divino, pero Lee Jeon se niega ya que piensa que lo van a utilizar solo para hacer cosas indebidas. Y seguidamente Choi Sung-hyuk le cuenta que en algunos días habrá una subasta en donde ofertarán uno de los 8 artefactos divinos de Lee Jeon, y nuestro prota, al escuchar que venderán sus cosas, le pregunta en dónde se hará esa subasta. Y Choi Sung-hyuk le cuenta que en la ciudad Drachma, que se encuentra a 16 millas del suelo. Además le dice que la única forma de ir a esa ciudad es uniéndose a su cuadro divino. Esta historia continuará.